Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de FM Vida 92.5. Esperamos que estén pasando un día maravilloso. En nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida a nuestro programa Jesús, Camino de Vida. Jesús, Camino de Vida. Así que acomódense y prepárense para disfrutar de una tarde llena de bendiciones. Conducción, el hermano Gastón y Viviana. Comunicate. Se falta alguma coisa, só pedir com fé. O que quiser ele tem. Jesús, Camino de Vida. Você foi embora, deixando saudade. Foi e nem pra trás olhou. Fiquei te olhando, você me deixando. Seu lugar vazio deixou. Se iludiu com o mundo e foi pra longe do Pai, vivendo uma falsa alegria que te faz pensar que pode viver muito bem distante de mí. Hola queridos amigos, es un gran placer darles la bienvenida a una edición más de nuestros programas en esta cálida frecuencia FM Vida 92.5. Aquí somos Jesús, Camino de Vida, y junto a ustedes, su servidor en Cristo, Gastón Luti, y como siempre, mi compañera de vida y de fe, Viviana Gómez. Muy buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Les doy una cálida bienvenida a este maravilloso programa Jesús, Camino de Vida. Soy la hermana Viviana Gómez, como estaba diciendo mi esposo, y estaremos con ustedes durante 2 horitas de programación, compartiendo emociones, saludos especiales, la palabra de Dios y muchas otras cosas más. Para empezar, vamos a leer un versículo de la Biblia y oraremos juntos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes. Después de una semana sin programa, pero estamos y cambiamos de horario, de 18 a 20 horas. Bueno, vamos a sacar la primera perlita, ¿sí? Vamos a compartir entonces una perlita para dar apertura a la programación en esta tarde. Dice así: de cierto os digo, aun el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. San Juan 14, versículo 12. Amén, qué hermosa palabra. Si crees en lo que hace el Señor, vamos a hacer mayores cosas. Hay que creer. Dice que mayores obras haremos, mayores obras haremos si creemos en el nombre de nuestro buen Señor Jesús. Bueno, si los amados oyentes nos acompañan, queremos orar en esta tarde. Exactamente, vamos a estar orando. Invitamos a todos los que están allí del otro lado, si quieren acompañarnos aquí, para que el Señor esté delante nuestro y Él sea el que bendiga tu vida, ¿sí? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Espíritu Santo, porque una vez más tú nos permitiste que podamos llegar aquí en esta tarde calurosa en la ciudad de Posada para hacer compañía a tu iglesia. Todos los oyentes que están allí del otro lado, ahora te pedimos, Señor, que tu palabra fluya como un río, como un manantial, y que bendiga cada vida así como tú estás bendiciendo a nosotros. Señor, te lo pedimos, que la paz, que la alegría, la felicidad pueda llegar en cada corazón, en cada hogar, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Alegria que te faz pensar que pode viver muito bem distante de mim. Bien, siendo las 6:07 de la tarde con una temperatura de 30 grados. Hoy bastante calorcito la tarde, después de estos días que tuvimos fresquito, se vino el calorcito de nuevo, parece verano ya. Así que está para el tereré, todos los hermanos que están ahí preparando su tereré. A uno le gusta tomar mate,
Pero nosotros somos más del tereré con mi esposo. Así que todos los hermanos que están ahí escuchando, preparando su tereré y escuchando este programa, haciendo compañía, estamos muy contentos, ¿sí?, de estar nuevamente con ustedes. Y vamos a comenzar este viaje juntos. Exactamente, durante los próximos 90 minutos vamos a compartir momentos llenos de alegría, de esperanza, la palabra de Dios, esa inspiración hermosa que viene del cielo y esta música que eleva el alma. Queremos que este espacio, hermanos, sea una experiencia significativa en su día, donde juntos, hermanos, podamos fortalecer nuestra fe en Jesús y también estemos cultivando esta amistad fraternal. Queremos agradecer a Dios, como estamos orando, ¿no es cierto?, de poder volver a estar con ustedes en un nuevo horario, y también al operador de la radio, el hermano Darío Márquez. Hoy está su compañerita también, así que Dios le bendiga a ellos y que le siga fortaleciendo en el Señor. Así es, estamos muy felices, muy felices. Queremos contarles también que ya están disponibles los teléfonos también para que puedan estar mandando sus mensajitos. Si usted está de cumpleaños, si usted tiene una necesidad, estamos aquí para servirles también. Si hay alguna necesidad de oración que usted quiera hacer pública para que toda aquella gran masa de audiencia que está del otro lado pueda saber también su necesidad, recuerden que somos un pueblo unido, ¿no es cierto? Donde si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para orar sobre alguna o cualquier necesidad aquí en la tierra, Dios lo va a hacer, porque somos creyentes y creímos en su Hijo, que una vez fue presentado y manifestado en nuestras vidas. Exactamente, y acuérdense, hermanos, que nosotros siempre preparamos fragmentos, ¿sí? Tenemos trivia, tenemos entrevistas, biografías, consejos para leer la Biblia, preguntas, respuestas, origen y significado de los nombres bíblicos, meditación cristiana y también misión cristiana. Y hoy preparamos algo importante, muy lindo, o sea, siempre todo lo que tenga que relación con la Biblia, con lo que es de Dios, yo creo que es algo hermoso. Y hoy vamos a hablar de algún personaje después en el segundo bloque. Así que, como decía mi esposo, las líneas ya están abiertas. Y bueno, tomando ese tereré, si quieren mandar mensajitos, acá estamos. Exactamente, hoy por ejemplo tenemos preparados aquellas reflexiones bíblicas y hablaremos de un personaje muy muy particular que decidió resistirse, ¿no es cierto? Exactamente. Decidió resistirse a aquello que Dios estaba ordenando, aquel personaje en el cual no quiso obedecer a Dios cuando dijo, deja ir libre a mi pueblo. Así que eso nada más le anticipamos. Ahora nuestro hermano Darío ya nos va a deleitar con una alabanza que tengan pista, y si usted quiere escuchar una alabanza especial y específica en este día, manda un mensajito y aquí estaremos para complacer. Y también hay perlitas, así que... Estás escuchando Jesús, Camino de Vida. Jesus, meu amigo fiel, não me deixa sozinho. Com ele não temo perigo que há no caminho. Aonde for, por onde passar, em todo momento, em qualquer lugar, esse amigo vai sempre comigo. Vai me deixar. 18 horas, 10 minutos. Viver com Jesus é andar na luz, agradecendo o sacrifício dele na cruz. Viver com Jesus é andar na luz. Não ando errante, mas sigo adiante.
alegria que te faz pensar que pode viver muito bem. Bem distante. Estás escuchando Jesús, Camino de Vida. 18 horas, 18 horas, 14 minutos. Quien me ve cantando piensa que todo el tiempo fue solo alegría y que en esta vida nunca tuve motivos para llorar. Quien me ve cantando nunca imagina que pasé noches oscuras. Piensa que mi vida fue vivir feliz y solo cantar. Mas no fue tan así. El desierto atravesé, los pies me dolían por las heridas de las espinas. Y cuántas veces yo grité, porque el dolor no soporté. Dios, voy a morir en este camino. Mas cuando yo pensaba que era el fin, el Todopoderoso aparecía, renovaba las promesas, me recordaba lo que hizo Él y palabras de conforto me decía. ¿Recuerdas la nube de día era yo y la columna de fuego era yo? Yo hice la piedra dar agua y pudiste beber. ¿Recuerdas el maná del cielo era yo y del camino en el medio del mar? Canta, pues yo soy quien cuida de ti. Nadie te va a tocar, tampoco detener. Y si te acusaron te voy a defender. Yo te bendigo aquí, yo te bendigo allá. Donde pise tu pie bendecido será. Yo doy, yo quito, exalto, humillo, abato y hombro. Doy y saco, tengo, hago, mando, puedo, yo soy, yo soy. Yo puedo matar, yo hago vivir, yo puedo exaltar, yo puedo abatir. Y si te quiero bendecir, ¿quién me impedirá? Y alguien no quiere más, quien quiere soy yo. Y alguien no va más, quien va soy yo. Lucharon en contra, hicieron de todo, pero yo estoy contigo y te voy a bendecir. Yo doy, yo quito, exalto, humillo, abato y hombro. Doy y saco, tengo, hago, mando, puedo, yo soy, yo soy. Yo puedo matar, yo hago vivir, yo puedo exaltar, yo puedo abatir. Y si te quiero bendecir, ¿quién me impedirá? Y si te quiero bendecir, ¿quién me impedirá?
sintonía encontrarás inspiración y momentos para reflexionar. Acompáñanos durante estos restantes de minutos que nos quedan. Exactamente, como bien les habíamos anunciado antes, vamos entonces a iniciar con el segundo bloque de esta programación. Ya siendo las 6:19 de la tarde, como le habíamos anticipado antes, hoy vamos a hablar vamos a tomar un bloque de reflexiones bíblicas en el cual vamos a estar hablando particularmente de un personaje bíblico, que les decíamos que es una persona que se resistió al mandamiento de Dios, es aquella persona que decidió no hacer caso a lo que Dios estaba hablando a través de su siervo Moisés. ¿De qué vamos entonces a estar hablando? Vamos a hablar de este personaje llamado Faraón. Vamos a ver cuáles son sus cualidades, que era malo. Para mí que era una persona muy mala, soberbia, así malo, ¿no? Al pueblo de Dios. Tenía todos los hebreos esclavos. Exactamente, vemos entonces que Faraón era el título para los reyes egipcios hasta el 323 a.C. En el lenguaje egipcio, la palabra significa gran casa, o sea que Faraón significaba en aquella época que era una gran casa. Los egipcios creían que Faraón era un dios, mientras que reinaba, él era el hijo de Ra, el dios del sol, y su palabra era la ley y él era el dueño de todo. Era la cabeza del ejército, la figura central de la vida religiosa en aquella nación. Exactamente. Luego Faraón puso a José en el poder y José trajo a los israelitas a Egipto. Sus descendientes tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron en tal magnitud que se volvieron extremadamente poderosos y llenaron la tierra. Eventualmente, un nuevo faraón llegó al poder en Egipto, que no sabía acerca de José o lo que había hecho. Faraón dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedemos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esto está escrito en Éxodo capítulo 1, versículo 10, donde cuenta esta historia, ¿no es cierto? Tenemos una introducción que cuando estaba José no había esclavos, pero cuando vino el otro faraón, ahí empezó, como vieron que la cantidad eran los israelitas, ahí donde formó parte de ser esclavos, los israelitas pasaron a ser esclavos. Exactamente, vemos entonces, según la narrativa bíblica, el pueblo de Israel fue introducido a aquella gran nación que era Egipto, ¿no es cierto? Que hoy en día podemos ver sus restos actualmente. La realidad da testimonio de que lo que dice la Biblia es real. Ahí están justamente aquellas ruinas de aquellas monumentales pirámides, ¿no es cierto? Y aquellos templos que habían. Resulta que la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel, a través de este gobernador que fue José, ¿no es cierto?, halló gracia delante del faraón anterior al que estamos hablando ahora, y él permitió que José pueda traer a todos sus hermanos y a todo su pueblo para que puedan vivir en aquella tierra de Egipto. Pero resulta que ese faraón murió, falleció, y vino otro que no quiso seguir esa cultura de cooperación. Entonces los egipcios, hicieron de los israelitas sus esclavos, pusieron encargados brutales sobre ellos, esperando desgastarlos con fuerte trabajo. Los obligaban a construir las ciudades de Pitón, Ramsés, ellos tenían que buscar los suministros, estar como esclavos del reino, ¿cierto? Pero entre más los egipcios los oprimían, más se multiplicaban y esparcían a los israelitas y los asustaban. Ellos todo el tiempo los estaban oprimiendo, mientras más los estaban oprimiendo, ellos más se multiplicaban, porque era una promesa, ¿no? Dios le dijo que hará de Abraham, ¿no es cierto?, una gran nación. Mientras ellos estuvieron en Egipcio, fue el momento donde más se multiplicaron, donde más estaban oprimidos, más frutos ellos estaban, frutos de natalidad, ¿no es cierto?, estaban teniendo. Entonces, bajo las órdenes de Faraón, los egipcios trabajaban al pueblo de Israel sin misericordia. Hicieron sus vidas amargadas, obligándoles a mezclar mortero, a hacer ladrillos y hacer todo el trabajo de los campos. Fueron crueles todas sus demandas. Dios llamó a Moisés para sacar a los israelitas de la mano del cruel Faraón, que estaba aprovechando de aquel trato que habían hecho con el Faraón anterior. Él decidió que iba a ser una buena idea
idea aprovechar a ese pueblo tan bondadoso para esclavizarlos y hacer sus semejantes estructuras, ¿no es cierto? Y le cuento que el faraón se llamaba Ramsés en ese momento y él se crió con Moisés, que cuenta la historia de Moisés. Todo el mundo sabe la historia de Moisés, todos los hermanos no se lo están conociendo, pero Moisés fue el salvador de Egipto, ¿sí? Él se crió en Egipto, conoció todas las leyes de Egipto, después se fue de Egipto, donde Dios tenía un plan, ¿no es cierto?, con Moisés, y él vuelve a Egipto. ¿Y qué habla Dios con Moisés? Que él iba a ser el libertador de los israelitas. El rey de Egipto fue tan orgulloso que se enfrentó contra el Dios viviente. Luego de 10 plagas, Faraón eventualmente permitió a los israelitas irse. Pero cuando cambió de opinión e intentó perseguirlos, Dios ahogó a sus ejércitos y carros en el Mar Rojo. Faraón había rechazado a Dios y su poder. Esto está en Éxodo capítulo 1, versículo del 7 al 14. Ese versículo, por ejemplo, en la Biblia dice: pero los hijos de Israel fueron facundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte. Ahí empiezan a contar toda esta historia que nosotros estamos narrando, ¿no es cierto? El pasaje principal de esta historia es Éxodo 5:2 también, pero dijo así: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Bien, entonces estamos hablando de este gran rey, ¿no es cierto? Faraón, este faraón era como el rey, como decía el hijo de Ray, él tenía todo expuesto diciendo: yo soy el único, no hay otro Dios. Y ahí vino este Moisés, ¿no es cierto? Este personaje, este personaje bíblico, ¿no es cierto?, que todo el mundo conoce, como lo decía anteriormente, y fue el libertador de Egipto. Exactamente. Entonces ahora vamos a ir a escuchar una pequeña alabanza, vamos a estar escuchando y después vamos a seguir entonces meditando un poco más sobre este personaje malvado, ¿no?, que la Biblia relata que esclavizó al pueblo de Dios, pero de allí Dios lo sacó con manos fuertes. Metieron Pablo y Silas en una prisión, atándole de pies y de manos, para que parasen de predicar. Estando los dos allí tirados, como dos bandidos condenados, su cuerpo sangrando sin parar. Se pusieron de acuerdo, hicieron de su celda una iglesia y a Dios comenzaron a alabar. Así como Elías y Eliseo nunca negaron a su Dios, esperando el milagro acontecer. La tierra empezó a temblar, los muros a reventar, los presos sin entender, era Dios que estaba allá. La tierra empezó a temblar, los muros a reventar, los presos sin entender, era Dios que estaba allá. La puerta se abrió y Pablo y Silas salieron andando. No sé cuál es el himno que estaban cantando, pero sé que fue la presencia de Dios. La puerta se abrió y el carcelero quedó asustado, diciendo que ya estaba todo acabado. Mas Pablo le dijo: no temas, porque es el poder de mi Dios. Los dos se pusieron de acuerdo, hicieron de su celda una iglesia y a Dios comenzaron a alabar.
muros a reventar, los presos sin entender, era Dios que estaba allá. La tierra empezó a temblar, los muros a reventar, los presos sin entender, era Dios que estaba allá. La puerta se abrió y Pablo y Silas salieron andando. No sé cuál es el himno que estaban cantando, pero sé que fue la presencia de Dios. La puerta se abrió y el carcelero quedó asustado, diciendo que ya estaba todo acabado. Mas Pablo le dijo: no temas, porque es poder de mi Dios, gloria a Dios. Es poder de mi Dios, gloria a Dios. No quedes con miedo, y lo que tú ves es el poder de Dios. 18 horas, 20 minutos. Você foi embora, deixando. Jesús, camino de vida. Estamos en este programa haciéndote compañía hasta las 20 horas. Tenemos el primer mensaje de la tarde. Paz, hermanos, muy bueno el programa. Lo estoy escuchando con mi esposo. Quiero una perla para mí, una para Carlos. Dios siga bendiciendo. Dios bendiga. El hermano no dice qué anexo es, pero dice que está escuchando. Dios te bendiga. Vamos a leer la perla para el hermano. Dios te bendiga a usted, hermana, que se estuvo comunicando, y a su esposo también. Dios los bendiga ricamente. Dice así para usted, hermana: más al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Éxodo 23:25. Aquí hay un requisito, ¿no? El Señor promete sacar toda enfermedad en medio nuestro si obedecemos su voz. Justamente estábamos hablando de obedecer a Dios y lo que Dios establece, ¿no? Amén. Más al Señor vuestro Dios serviréis, y a Él bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 23:25 para la hermana. Y para el esposo de la hermana, vamos a leer. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Wow. pareciera que está todo entrelazado, está, ¿no? Como conectado. Estamos conectados. Gloria a Dios por eso, porque es muy bueno cuando el Señor empieza a abrir brechas y nos empieza a bendecir con su palabra, ¿no? Exactamente. Así que Dios bendiga ricamente su hogar, y los invitamos todos los martes aquí, si así el Señor Dios lo permite. Para los que se estaban sumando en la sintonía, justamente estábamos hablando en este segundo bloque del programa de un personaje bíblico llamado Faraón, aquel personaje que en su época era representado para su pueblo como un dios, como una autoridad absoluta, en el cual todos deberían rendirle tributo, ¿no? Pero llegó un momento en el cual se confrontó con un siervo de Dios, y adivinen qué, él decidió no obedecer a Dios, él decidió endurecer su corazón, y fue donde Dios se pudo glorificar. Ahora, hermano Viviana, si nosotros traemos ese concepto a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, ¿qué pasa si nosotros nos rehusamos a escuchar la voz de Dios? Y bueno, yo creo que hay muchas cosas para charlar, pero cuando vamos a hablar del contexto bíblico, cuando Dios le habló a Faraón, ¿sí? Por medio de este siervo de Dios, de Moisés y Aarón. Pero ¿qué dice? Faraón no quería escuchar la voz, ¿sí?, de Dios a través de su siervo. Esto, ¿qué pasó con Faraón? Causó sufrimiento para todo Egipto, ¿sí? Los israelitas escucharon la promesa de Dios que serían sacados de Egipto, sí, y él lo hizo. O sea que los israelitas sí creyeron que Dios le iba a sacar de Egipto. Dios le dio a los israelitas una advertencia como una promesa. Si escuchas atentamente la voz de tu Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor,
yo soy tu sanador. Qué hermosa palabra. Esto está en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Exactamente, puedes confiar que Dios cumplirá todo lo que dice. También, hermano, usted puede creer todas sus promesas y advertencias bíblicas. Cuando Dios habla, escucha con atención su voz. Amén, así es. Cuando Dios habla, escucha nuestra voz. Sí, sí. Perdón, cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y Él cumplirá su promesa. Así sería, exactamente. Él promete bendecirnos, ¿no? Si escuchamos su voz, si escuchamos atentamente su voz, vamos a ser más que bendecidos. Obviamente tendremos pruebas, no será todo color de rosa, pero tendremos la bendición del Señor y la presencia de Él que irá con nosotros. Ahora nosotros seguimos en este pasaje, hermoso pasaje bíblico donde Dios se glorificó respecto a Faraón y al pueblo de Egipto y de Israel. Vemos que, por ejemplo, había dos bandos ahí, los que le creían a Faraón y los que le creían al pueblo de Israel, o el pueblo de Israel que creía en Dios y el pueblo de Egipto que creía en Faraón, ¿no es cierto? Había dos posturas ahí. Entonces se me surge una pregunta que me gustaría compartirla con ustedes. ¿Debe ser Dios lo más importante? Debe ser para nosotros. O sea, si usted lo ve de esta forma, usted que tal vez entró en esta sintonía cristiana que intentamos alegrarlo juntos, ¿no es cierto? Si usted está todavía en el mundo sin servir a Dios, sin conocer a Jesús, y si usted tiene que ver a este mundo como el antiguo Egipto, usted si está delante de Faraón, ¿no es cierto? Y ahora se le presenta esta palabra de Dios que vendría a ser los que estaban del pueblo de Israel. ¿Usted qué considera? ¿Va a seguir escuchando a Faraón o quiere escuchar al verdadero Dios que es el Dios de Israel, que justamente estaba confrontando al Faraón? Y en realidad sería Egipto, sería el mundo en que vivimos, ¿sí? O sea, todo lo que representa Egipto sería el mundo en que vivimos. Sí, el faraón, bueno, en ese momento era el rey, el que mandaba, pero acá dice que el dueño del mundo, o sea, de todo lo que está ahí en el mundo es Satanás, está bajo gobierno de Satanás, ¿no es cierto? Pero es importante, sí, como decía mi esposo, escuchar. Lo más importante es Dios en nuestras vidas. Yo creo que hasta la última persona que está por morir dice, ay, Dios mío, dice. Ya hay personas que dicen que son ateos, que no creen. No. Lo más importante en nuestra vida es Dios. Yo creo que cualquier persona cristiana, católica, lo que sea, siempre dice, ay, Dios mío, está el Dios en su corazón. Dios le dio al pueblo de Israel y a nosotros unos mandamientos para ayudarnos y protegernos. ¿Qué significa? Que los primeros mandamientos nos acercan, ¿sí?, a la relación con Dios, ¿sí?, con nosotros, que somos su pueblo, ¿sí? Primero poner a Dios. El primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Ahí si nos hacemos un paréntesis ahí, vemos como Dios, por ejemplo, es como que aquella cultura le hace un parate, ¿no? Le dice, para un poco, y le da ese planteamiento y nos ponemos a meditar, ¿no es cierto? Y decimos, si Dios, el verdadero Dios, quiere que Él sea el principal objeto de nuestra oración, lo que primero esté en nuestra vida, Dios, y en aquel momento había muchas cosas que no eran Dios, había muchos dioses con minúsculas, ellos adoraban al águila, a los cascarudos, a muchas cosas adoraban, ¿no es cierto? Pero no era el Dios, sí, hay mucho contenido, hay mucho hilo para tirar en la carretera, así que no se vayan de la programación que se está poniendo interesante, ¿no? Sí. Entonces en este momento Dios quería hacerse conocer y quería glorificarse delante de Faraón y de todas sus formas, ¿no? Es lo importante, que Dios es la primera persona en tu vida, ¿sí? Primero Dios, ¿sí? Y después estamos nosotros. Cuando le ponemos a Dios adelante, siempre nos va súper bien, nos va a salir todo bien. Pero si ponemos el yo adelante, no. Primero escuchamos a Dios, como estábamos hablando, escuchar la voz de Dios. Y acá dice ponerle a Dios. Es importante Dios en nuestra vida. Lo más importante es tenerlo a Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Y todo lo que nos propongamos en el nombre de Dios primero, ahí Dios va a conceder todas las peticiones de nuestros corazones. Porque todos tenemos peticiones, todos queremos algo. Pero vamos a ponerle primero a Dios. Primero, sí, en nuestra vida, el primero, ahí, abrimos los ojos y dijimos, gracias a Dios por la vida, gracias Señor por darme, porque puedo respirar, porque puedo mirar, hay que dar gracias a Dios y ponerle a Dios primero. Y todo lo que nosotros anhelamos, en el tiempo de Dios, Dios nos va a conceder.
Exactamente, vemos ahí que según lo que estuvimos meditando, el pueblo de Dios era un pueblo muy sufrido en aquella época, porque ellos entraron mediante una alianza, tenían un convenio de cooperación mutua, ¿no? Después que el nuevo faraón decidió esclavizar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios sufrió, dice que sufrieron muchos años, más de 100 años, muchos años, el pueblo de Dios. Si tenemos el dato, pero si usted quiere colaborar también y mandar cuántos años exactamente el pueblo de Dios padeció allí en aquella nación Egipto, ¿no es cierto? Mándenos, aquí vamos a estar meditando juntos. Pero resulta lo siguiente, había todo un malestar ahí, ¿no es cierto? Porque había muchas personas que estaban sufriendo y ellos nunca dejaron de clamar a Dios. Ellos clamaron a Dios y de allí fue que Dios levantó al tal y conocido Moisés. Exactamente. Aquel siervo de Dios que Dios usó para cortar con la maldad de Faraón y demostrarle que él no tiene las últimas palabras, que él no es Dios, sino que el Dios verdadero es de Jehová de los ejércitos, que habita en la eternidad y que él siempre tiene la última palabra, y él no ha dejado de ser soberano sobre la tierra y sobre los cielos, ¿sí? Siempre. Entonces nos surge esta pregunta, si por ejemplo era aquel pueblo que era un pueblo de muchas personas y tal vez uno espera, bueno, va a levantar Dios al vecino para liberarnos, va a levantar allá a otro líder, al gobernador, al presidente para salvarnos. Entonces me urge esta pregunta, ¿a quién puede usar Dios para ayudar a otras personas? Dios puede usarte a ti, a vos que estás ahí escuchando al otro lado, a este oyente que está escuchando de ese lado. Dios te puede usar para ayudar a otros. Seamos como Moisés en estos tiempos. Me imagino que Moisés nunca se imaginó que Dios iba a usar a él para derrocar al magnate principal de aquella época, ¿no? Me imagino que Moisés jamás se imaginó que Dios iba a usar a él, a una persona que dijo que él era tardo de habla y tartamudo, tenía miles de prejuicios hacia él mismo. Y hay una cosa muy importante sobre Moisés. Él hizo lo incorrecto también. Claro. ¿Sí? Él hizo lo incorrecto, mató a un hombre. Eso no lo recuerdan, ¿sí? Siempre escuchamos del Mar Rojo, que habló del Mar Rojo, que hizo mucha providencia, que sacó del pueblo de Egipto, libertó. Pero él hizo cosas incorrectas y tenía excusas. Señor, no puedo hablar, Señor esto, Señor aquello, no puedo hacer. Pero ¿qué Dios? Dios le preparó una tarea, como a mí, como a vos. ¿Cuál es la tarea? ¿Sí? De libertar al pueblo, en ese caso Moisés. Pero nosotros tenemos esta tarea de predicar el evangelio. En estos tiempos, hermanos, hay mucha contaminación, hay tanta maldad, y nosotros tenemos que ser como este Moisés. Tenemos que hablar del evangelio. Hay muchas personas que están en el hospital, están en diferentes lugares en el trabajo, que necesitan escuchar que vos seas un Moisés. Escuchá, que vos seas un Moisés, que vos le hables de Jesús, que vos le hables del evangelio de Dios. Yo creo que ahí va a haber prodigios, milagros, y Dios puede hacer muchas cosas más, ¿sí? Así que tenemos que ser como Moisés, ¿sí? Dios puede usarte de muchas maneras, en muchos lugares. Muchas veces el Señor destaca cierta virtud nuestra, ¿no es cierto? La virtud más grande que podemos notar en Moisés, según lo que la Biblia relata, dice que él era el hombre más manso de toda la tierra. Vio cómo es tan importante el fruto del Espíritu en nuestra vida, que puede hacer grandes obras. La Biblia nombra que Moisés era el hombre más manso del Espíritu de aquella tierra en aquel tiempo, ¿no es cierto? Y ese es un fruto del Espíritu que nombra la Biblia en Gálatas, que debemos tener paz, amor, tenemos que tener, y dentro de unos frutos, dentro del fruto está la mansedumbre, ¿no es cierto? Y la templanza. Exactamente. Vemos que acá Dios destacó un solo fruto de Moisés, que era el hombre más manso. Usó la mansedumbre de Moisés para ir contra un tirano. Así que vemos que podemos destacar de nosotros mismos, qué virtud nosotros tenemos, cuáles son el fruto que estamos dando, y entreguémosle a Dios para que Él haga grandes cosas con nuestro fruto. Amén. ¿Sí? Qué gloria a Dios, qué hermoso que se puso, qué lindo la palabra, qué lindo es meditar, qué lindo es hablar de la grandeza de lo que es Dios. Yo me digo, wow, Señor, me emociono cada vez que hablo de Dios, de la grandeza de lo que podemos hacer. Bueno, vamos entonces a escuchar un par de alabanzas. Sí, los hermanos, como siempre, están las líneas abiertas, ya están mandando mensajitos. Así que Dios les bendiga y vamos a escuchar alabanzas. A los hermanos que piden audio, si pueden mandar escritos, mucho mejor, así podemos facilitar, ¿sí? Dios les bendiga, te volvemos con más programación. 18 horas, 43 Noticias minutos. le llegó de su amado país. No eran buenas noticias
que el Señor aún puede restaurar. Otra vez volverá como ayer el pueblo a adorar, y en el templo la gloria de Dios mayor que ayer será, y en las calles de Jerusalén habrá restauración. Y en mi pueblo paz. Otra vez volverá como ayer el pueblo a adorar, y en el templo la gloria de Dios mayor que ayer será, y en las calles de Jerusalén habrá restauración. Y en mi pueblo Você foi embora, deixando saudade. Foi e pra trás olhou. Fiquei te olhando, você me deixando. Seu lugar vazio deixou. Se iludiu com o mundo e foi pra... Bien, hermanos, continuamos entonces con más programación. Bienvenido a usted que se está sintonizando aquí con nosotros. Estamos contentos y agradecidos de compartir con aquellas familias que nos abren las puertas de su hogar para meditar la hermosa palabra del Señor. Estábamos meditando, para los que se van sumando en esta sintonía, aquí con mi esposa estamos en Jesús Camino de Vida, estamos meditando sobre aquel personaje bíblico llamado Faraón, y cómo de entre la multitud de las personas que sufrían, de allí Dios levantó a una persona muy valiente llamado Moisés para derrocar a aquel poder maligno que estaba haciendo tanta maldad, y para humillar la soberbia que a veces el hombre tiene, que llega a tal punto que el hombre se cree Dios y quiere manejar todo como si fuese Dios. Pero allí el Señor dejó una enseñanza tan grande para todos nosotros, que debemos confiar en Dios. Dios también, este es el mensaje que queremos dejarle a todos los hermanos, que Dios también puede usarte a ti para ayudar a las personas. Si hay algo que necesites hacer para Dios, sin importar cuán pequeño seas, no pongas excusas, más bien confía en Dios y Él te ayudará a cumplir la tarea que Él te asigne. Por ejemplo, si sientes que Dios dice que debes hablar con un compañero que está solo en una escuela, no te excuses diciendo que eres tímido o que no conoces bien a esa persona. Dios estará contigo, y la palabra de Dios que le dijo Dios a Moisés allí en la zarza, le dijo: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que has de hablar. Vemos que es Dios, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros somos valientes, vamos, y Él es el que se encarga de completar la obra. Es como yo a veces pienso, Dios, somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí? Dios nos usa como Él quiere, cuando quiere y como Él quiere usarnos. Así que bueno, vamos a estar finalizando. Esa es como la frutilla, en el tiempo de Dios. En el tiempo. Recuerden que el pueblo de Dios había padecido muchos años. La hermana Diana tiene el dato, a ver. Más de 300 años. Más de 300 años el pueblo de Dios estuvo padeciendo, orando fervientemente, y el Señor dio la respuesta que el pueblo de Dios esperó, ¿no? El Señor cumplió. Ahora nosotros cumplamos y seamos fieles a Él. Exactamente, así que Dios cumple sus promesas. Todo lo que Dios cumple en el tiempo de Dios se va a ver, como vamos a decir, se va a realizar. Exactamente. En el tiempo de Dios, todo lo que Dios te habló, te prometió, se va a cumplir en el tiempo de Dios, se va a realizar. Así que tengan fe,
Y bueno, Confianza. con esto confianza en el Señor. Confianza. Vemos entonces que decíamos que el Señor cumplió y que nosotros debemos cumplir también con Él. Si nosotros nos ponemos a ondear y profundizar más esta hermosa historia que está en el libro de Génesis, allí en los primeros capítulos, vemos que allí también las personas estudiosas, los líderes de aquel tiempo, ellos estaban basados en profecías que decían que después de determinado tiempo Dios cumpliría su promesa, ¿no es cierto? Y se fueron uniendo los cabos, se fue organizando todo y Dios usó a quien debería haber, quien tenía que ser usado, aquel que tenía el plan y la promesa de Dios, y Dios se glorificó. Así que si usted, hermano, allí en su adolescencia, en su niñez, recibió una profecía, un mensaje, una puntapié, algo, una guía de parte del Espíritu Santo, que no se te vaya de enfrente tuyo, que sea tu faro, y confía en esa promesa que Dios te hizo en algún momento, porque el Señor, llegado el momento, Él va a cumplir, contra viento, contra marea, y se oponga a Faraón, se oponga al presidente, se oponga a la economía, se oponga a la situación que sea, la tristeza, el malestar, lo que sea, Dios se va a glorificar y va a dejar avergonzado todo y va a hacer que tú seas libre, tú y toda tu familia serán libres para adorar a Dios. Para glorificar a nuestro Dios maravilloso. En esta tarde, entonces, calurosa, hoy día martes, cambiamos de horario, ¿sí? De 18 a 20 horas estaremos con ustedes compartiendo la mejor programación, la música, los eruditos y también todo lo que nosotros preparamos para compartir y aprender juntamente con ustedes y por siempre también la palabra de Dios. Así que lo más importante, la palabra del Señor, ¿no es cierto? Las que nos edifica, las que nos hace crecer, las que nos hace dar frutos. Sí, esa es la palabra de Dios que siempre va al final del programa. Así que bueno, de esta manera entonces finalizamos este segundo bloque de reflexiones bíblicas. Tenemos uno más, pero lo vamos a dar después de algunas alabanzas que nuestro hermano Darío tenga allí en punta. ¿Sí? No se muevan, que ya volvemos con más Jesús Camino de Vida. Siguiendo tus pisadas encontré un lugar donde pude descansar en medio de la adversidad. Estás escuchando Jesús, Camino de Vida. Lugar de paz y de bondad. El lugar de tu fidelidad. Siguiendo tus pisadas me guiaste a ese lugar. Y aunque estaba sucia y llena de heridas, me hiciste descansar.
Jesús, camino de vida. La adversidad, mi escudo y mi fuerza solamente está en ti. 18 horas, 55 minutos. Pisadas, yo lo tengo todo. Es que siguiendo tus pisadas, me guías a lo prometido. Padre nuestro eres tú, roca fuerte en la adversidad. Mi escudo y mi fuerza solamente está en ti. 18 horas, 56 minutos. Está cansado el mundo de girar así. Está cansado el hombre de sufrir aquí. Él trabaja solo por sobrevivir, no importando más que su ego sentir. Cada día va pasando sin saber por qué. Se pregunta el hombre, ¿qué será de mí? Se pregunta el hombre, ¿qué será de mí? Yo tengo que dejarte una esperanza viva, un camino a seguir sin volverse atrás. Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida. Acéptalo abriendo tu corazón. Yo tengo que darte una esperanza viva, un camino a seguir sin volverse atrás. Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida. Acéptalo abriendo tu corazón. No pongas tu vista en lo terrenal. La vida sigue su curso sin cambiar. Mi amigo, si has pensado a dónde irás, cuando la muerte te alcance sin saber, piensa que la vida es corta, el vivir por vivir no trae provecho si no estás con él. No trae provecho si no estás con él. Tengo que dejarte una esperanza viva, un camino a seguir sin volverse atrás. Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida. Acéptalo abriendo tu corazón. Yo tengo que dejarte una esperanza viva, un camino a seguir sin volverse atrás. Es lo mejor que he visto, pues se cambió mi vida. Acéptalo abriendo tu corazón. Son las 19 horas. Bien, continuamos entonces con esta hermosa programación. Bienvenidos nuevamente a Jesús Camino de Vida, el programa que te conecta con la fuente de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo.
Sí, tenemos un clima ya 28 grados. Hoy cuando vinimos era 30, pero ahora 28 grados, actualmente despejados con intervalos nubosos. Y la sensación térmica es de 29 grados, un poquito más de calorcito, ¿sí? Todavía no se va este calorcito, viste que hace calorcito todavía a esta hora. Así que bueno, hermanos, acá estamos para seguir compartiendo con ustedes. Este programa que lo hacemos con mucho amor, Jesús Camino de Vida, es algo pensado para nosotros aprender con ustedes y para que lleves y que tengas bendición en tu hogar, en tu casa. Exactamente, también a usted si está conectado por primera vez aquí en esta sintonía, queremos primeramente darte las gracias y mostrarte este camino de salvación que se llama Jesús, en el cual es el único camino que lleva a la verdadera salvación. Muchos decimos en paz descanse, se fue al cielo con Jesús, pero queremos traerte esta buena nueva y hacerte saber, usted oyente que tal vez nos contacta por primera vez, que el único camino que lleva al cielo es Jesús. Hay muchos caminos, ¿no es cierto?, que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte, dice la Biblia, pero el único camino que conduce al verdadero cielo, al verdadero Dios, es Jesús, porque su palabra dice que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre, es el único camino que nos lleva a la presencia de nuestro Creador, ¿no? Exactamente. Y bueno, para seguir con este programa tenemos el tercer bloque, ¿sí? Del tercer bloque de este programa. Vamos a hablar veníamos hablando de Faraón, ahora queremos hablar de algo significativo, alguna cosa que por ahí yo no sabía, pero aprendimos leyendo la Biblia, preparando este programa. ¿De qué vamos a hablar? Entonces ahora, como decía mi esposa, veníamos hablando de Faraón y que Dios le enseñó que él no era Dios, sino que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, que usa por el Espíritu Santo a sus siervos para hacer también su obra aquí en la tierra. Entonces ahora lo que queremos es ondear un poco más y profundizar un poco más en cómo Dios hizo para castigar al pueblo de Egipto por haber cometido tanta maldad contra el pueblo de Dios. Exactamente. Vamos a hablar de las 10 plagas de Egipto. Estamos hablando de Faraón, ¿no es cierto? Que este personaje malvado que tenía cautivo al pueblo de Israel. Y ahora vamos a hablar qué significan esas 10 plagas de Egipto. ¿Por qué el Señor mandó 10 plagas? Sería bueno, ¿sí?, meditar un poquito. ¿Por qué Dios mandó 10 plagas? Tenemos acá un contexto para poder meditar con ustedes y entender qué significa esas 10 plagas. Exactamente. Según la Biblia, Moisés y su hermano Aarón le solicitaron a Faraón una entrevista para convencerle de dejar ir libre a los hebreos. Ramsés, el faraón, le pidió a ambos que le emitiesen alguna especie de señal que le demostrara el poder de Dios hebreo. Exactamente. Entonces Aarón tomó la vara de Moisés, ¿sí?, aquella que según Dios ahí en los textos, en la Biblia, dice que tenía capacidad de realizar milagros, y la transformó en una serpiente. Los hechiceros del faraón también lograron convertir 2 varas en culebras mediante trucos de hechicería, aunque fueron devoradas por la serpiente de Moisés. A pesar de esto, el faraón no quiso aceptar la petición de Moisés. En consecuencia, Dios ordenó una serie de castigos al pueblo egipcio para aplacar el orgullo del gobernante. Mediante estas 10 calamidades, Dios ayudó a que el pueblo de los israelitas se librara del yugo de los egipcios. Y la gran confrontación de Moisés con Faraón para que dejara salir a Israel es uno de los relatos más impresionantes de la Biblia. Yo creo que uno de las decir, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Es una de las partes más emocionantes de la historia humana, ¿no? De la historia de la Biblia también. Es una de las partes más emocionantes. Más allá del relato histórico, hay una enseñanza espiritual importante, pues a la medida que Moisés declaraba la voluntad de Dios a Faraón, en el ámbito natural, la confrontación también se realizaba contra los dioses de Egipto y las falsas deidades que mantenían cautivo al pueblo de Dios. ¿Y por medio de qué? Por medio de las plagas y la destrucción desatada sobre la nación de Egipto, el plan de Dios fue realizado. Poder de opresión fue derrocado y su pueblo fue liberado.
Amén, viste qué interesante. ¿Cuántos sabían que cada plaga que Dios enviaba contra el pueblo de egipcio representaba un dios egipcio? ¿Eh? Veamos cuáles son entonces, cuáles eran. Fíjense, la primera plaga fue el río Nilo se transformó en sangre. Está en Éxodo capítulo 7 del 14 al 25. En esta primera plaga, Dios demostró su poder sobre Cum, el dios carnero, que era el protector de la fuente del Nilo, y sobre Hapi, el dios del Nilo. Según algunas creencias, cada plaga simboliza una confrontación con los dioses, que veníamos diciendo, ¿no es cierto? En otras palabras, Moisés y Faraón, sino también propone la batalla entre Dios de los hebreos y las diferentes deidades egipcias. Como dijo mi esposo, el primero fue el dios del Cum y el Hapi, que era el dios del Nilo. El Nilo dice que era un río donde ellos pescaban, donde tenían una fuente muy grande de cosas. Imagínense que el Nilo se transformó en sangre, todos los pescados se murieron, muchas cosas feas pasaron. Exactamente, vemos acá, como mi esposa les estaba comentando a la audiencia, que los egipcios tenían un dios que también representaba el río. O sea, ellos adoraban el río como una deidad, como una fuente de poder en el cual ellos podían confiar. Pero vemos acá como Dios humilló a ese dios con minúscula, porque dice que las aguas del Nilo fueron convertidas en sangre. Simbolizaban el triunfo de Dios por encima de Kunum, la deidad protectora del río. También significa una victoria sobre Hapi, el dios de la inundación. Bien. ¿Qué quiere decir? Que el río no se pudo defender a sí mismo, Dios humilló a ese primer dios egipcio. Exactamente, una de las primeras plagas. Sí, qué lindo saber estas cosas, hermano. La verdad que yo me admiro lo que es la creación, la bondad de Dios, con todas las cosas que pasan en cada uno leemos la Biblia, y con estas historias te hacen abrir los ojos, te hacen entender muchas cosas que sí, wow, no podía entender, pero gracias damos a Dios que Dios nos da sabiduría, espíritu de sabiduría, ¿no es cierto? Y nos hace entender esta plaga. Entonces, la primera fue el Nilo, el río Nilo, sí, convertida en sangre. La segunda plaga es la plaga de las ranas, que está en Éxodo 8, 1 al 15. Exactamente, el libro de Éxodo 8, del 1 al 15, nos cuenta la segunda plaga, que era dirigida contra Ejet, la diosa de la creación, nacimiento y de la germinación del maíz. Ejet era representado por una rana, la cual era considerada un animal sagrado para los egipcios. Imagínense una rana wow, increíble, ¿no? Yo digo, lo que era Egipto, si nosotros vamos a la referencia de Egipto, impresionante la cantidad de dioses que tenían. Acá las plagas que Dios mandó, la segunda plaga era una rana, ¿sí? La plaga estaba, wow, que ella tenía crecimiento de la creación, de la germinación del maíz. ¿Y Dios qué hizo? Sobre el poder de Dios no hay otra cosa más pura y más santa que el poder de Dios, que destruye todas esas deidades, ¿no es cierto? Todos esos santos, todas esas cosas que no son de Dios, porque Dios uno es. Exactamente, vemos acá entonces que la segunda plaga que Dios mandó al pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, para darle la medida de su castigo a la misma medida por la cual ellos pecaron. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios nos castiga a nosotros a la medida que nosotros pecamos. Si nosotros pecamos mucho, Dios nos va a castigar mucho, ¿no es cierto?, en simples palabras. O sea que Dios estaba trayendo sus propios caminos delante del pueblo, aquel pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Acuérdense que estos egipcios no creían en Dios. Ellos tenían al faraón como su Dios y los otros dioses. Por eso Dios se enojaba, Dios se irritaba al ver que adoraban esos dioses, ¿no es cierto? Y también es importante, que por ahí no está, pero dice que cada plaga le llamaba a faraón para que venga Moisés y le diga, ¿sabe qué? Sácame esa plaga, no quiero más. Y le decía, sí, te voy a libertar, igual. Es como que el espíritu se le puede seguir a Faraón y dijo, no le voy a libertar. Y ahí otra vez el Señor mandaba de nuevo la tercera plaga. La tercera plaga, la plaga de los piojos, Éxodo 8, 16 al 19. La tercera plaga vino contra Geb, el dios terrenal egipcio que cumplía la función de la fertilidad y la vegetación. Este dios era el que encarcelaba las almas de los muertos y cuando se reía causaba terremotos. Impresionante, qué tremendo lo que es la deidad de Dios, ¿no?
Exactamente, vemos acá como también una tercera plaga humilló nuevamente a un dios egipcio para demostrarles que ninguno de esos dioses, ni siquiera todos ellos juntos, pueden contra el poder soberano de nuestro buen Dios. Yo creo que no sé si era un día que duraba estas plagas o 2 días o horas, la verdad que todavía no lo sé. Pero yo creo que estas plagas, la única plaga que duró 3 días fue la de las tinieblas, que tuvo que venir. Bueno, eso vamos a seguir más adelante. Pero las plagas de la rana y de los piojos, yo creo que hace muy irritable, ¿no? Imagínense las personas ahí rascándose de acá a allá, y impresionante, ¿no es cierto? Entonces vino otra vez Faraón, me pidió otra vez a Moisés, por favor, libertarme, le voy a dejar ir al pueblo. Y cuando se cesaban las plagas, ¿saben qué hacía Faraón? No le voy a dejar ahí a mi pueblo. Y ahí otra vez Dios de nuevo con la 4ª plaga. La 4ª plaga, esta famosa plaga de las moscas. Éxodo 8:20 al 24. Esta plaga vino contra Dua, que es el dios egipcio de los artículos de tocador o de aseo personal. Las moscas suelen traer innumerables enfermedades y atentan contra la limpieza y la salubridad. ¿Y Dios qué hizo? Contra esta divinidad de los egipcios, Dios le hizo: yo soy más que todos ustedes. Vino las moscas y me imagino, ¿no? Qué feo ha de ser todo el pueblo de Egipto con todo millones de moscas, ¿no es cierto? Impresionante lo que Dios hizo, Dios demostró a este faraón que Dios es Dios de dioses, el único y verdadero Dios. Exactamente, esto nos lleva también a la 5ª plaga, y después de esto vamos a tener un pequeño corte también para estar escuchando algunas alabanzas y seguir preparando el contenido. Queremos también pedirle a la audiencia que estén juntamente con nosotros orando, intercediendo para que esto siga siendo de bendición para todos los que estamos escuchando, ¿no? La muerte del ganado, Éxodo 9 del 1 al 7. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 9 del 1 al 7? No, vamos a leer cuál era la que representaba la muerte del ganado, que era el dios ese de egipcio, ¿no es cierto? Hathor, que era la diosa egipcia de las vacas. Ella era la que criaba, la lactaba, amamantaba al rey, y era la diosa del amor, de la fertilidad y de la mujer. Con este nuevo ataque, Dios le dijo a los israelitas, volvía a demostrar su poder por encima de cualquier otra deidad. Exactamente, la muerte del ganado, Éxodo 9 del 1 al 7. Si usted quiere ir buscando este contenido para seguir meditando, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más programación. No se aparten de esta dial, que queda mucho más contenido y algo de media hora más de programación, ¿sí? Ya volvemos. Corriste cuando Dios te estaba llamando, y cuántas veces dijiste ocupado estoy. Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios sigue esperando a que tú regresarás. Es así, siempre ama hasta el final. Y es que Dios es así, es su forma de ser.
valle de Ela en silencio está, y el pueblo de Dios cada vez se hunde más en la desesperación y el temor que infunde el enemigo en el corazón. Goliat, el gigante que se puso en pie, blandiendo su espada contra Israel. Son 40 días que viene a gritar a los escuadrones que ordenó Jehová. Dadme solo un hombre que venga a pelear, el más vigoroso y fuerte al luchar. Quien fuere vencido será el servidor, y no solo él, pues también su nación. Pero el muchachito en el campo llegó, no era cualquiera, era el siervo de Dios. Cuando oyó al gigante se enardeció, y con su callado firme reclamó: Jehová te entregará hoy en mi mano. Gigante, oye palabra de Jehová. Tú vienes hacia mí con tu espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y que a su pueblo victoria le dará. Y la onda giraba y giraba, y los filisteos se reían de él. Mas no sabían que una mano invisible del cielo peleaba por él. Fue Dios quien dio aquella piedra, hiriendo al gigante y lo hizo caer. Goliat nunca se imaginaba que con su misma espada la vida iba a perder. Jehová te entregará hoy en mi mano. Gigante, oye palabra de Jehová. Tú vienes hacia mí con tu espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y que a su pueblo victoria le dará. Y la onda giraba y giraba, y los filisteos se burlaban de él. Mas no sabían que una mano invisible del cielo peleaba por él. Fue Dios quien dio aquella tierra, hiriendo al gigante y lo hizo caer. Goliat nunca se imaginaba que con su misma espada la vida iba a perder. Se aproxima el primer. Você foi embora, deixando saudade. Foi e nem pra trás olhou. Fiquei te olhando, você me deixando. Seu lugar vazio deixou. Se iludiu com o mundo e foi pra longe do Pai, vivendo uma falsa alegria que te faz pensar que pode viver muito bem, bem distante de mim. La bendición de la música y la palabra se une en esta emisora. Gracias por ser parte de ello.
Gloria a Dios, qué hermosa frase que dice mi esposa. Dios le bendiga. Oración a favor de nosotros también, que el Señor siga poniendo la mano de misericordia, esta gran mano poderosa que tiene grande poder para sostener al hombre, ¿no es cierto? Que el Señor siga dándonos la fuerza para compartir juntamente con todos ustedes. Tenemos algunos mensajitos, ¿no? Mensajito dice así: Dios bendiga, hermanos. Pido una alabanza. Cristo rompe las cadenas. Y una perlita. Soy la hermana Benítez Cristina. La hermana Benítez Cristina, Dios le bendiga, gracias por hacerse presente aquí también en esta programación. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5, el Señor conversando allí con usted también. Amén, qué hermosa la palabra. Como estuvo con José, también estaré contigo. Dice esta hermosa palabra para la hermana, la perlita que ella pidió. Una alabanza, Cristo rompe las cadenas. Vamos a seguir con nuestro bloque, que estábamos hablando de qué significaban las plagas de Egipto. Vamos a hacer un repaso general. La primera era cuál era el dios que representaba el Nilo en sangre. Era Cum y Hapi. Num y Hapi, ¿sí? El dios del Nilo y el dios carnero, ¿sí? Que protegía la fuente del Nilo. La segunda era la de las ranas. Sí, ¿cuál era el dios de Egipto? La plaga de las ranas era contra Het, la diosa de la creación y el nacimiento y la germinación del maíz. Y la tercera plaga era la del vino, contra Geb, ¿sí? Que significaba que cumplía la función de la fertilidad y la vegetación. Se llamaba Geb, el dios egipcio. Estamos hablando de dios egipcio. Exactamente, la plaga específicamente de los piojos, y la cuarta plaga de las moscas, que vino contra Dua, el dios egipcio de los artículos de tocador, aseo personal. Sí, y el 5 que estábamos hablando es de Ator, que era el dios egipcio que significaba de las vacas. Era una diosa egipta, dice que una diosa egipcia, ¿sí? Que ella era la que criaba, lactaba y amamantaba al rey. Era la diosa del amor, la fertilidad y de la mujer. Bueno, vamos con la sexta plaga. Esta plaga yo creo que hace fea esta plaga. La sexta plaga, dice la plaga. ¿En dónde quedamos? ¿En la quinta o en la sexta? En la sexta. En la sexta dice la plaga de los forúnculos. Éxodo 9, del 8 al 12. Dice así: la séptima plaga es el desafío contra Horus, ¿sí? El anciano. Era una poderosa deidad falcónida y original. Con este ataque, el dios hebreo demostraba su superioridad, incluso por encima del conocimiento y de la disciplina médica de esa época. El dios del cielo era identificado con el rey durante toda su vida, que es nuestro dios, ¿no es cierto? Vamos. Bien, vamos entonces con la séptima plaga, que es la plaga del granizo y fuego, en Éxodo 9, del 12 al 35. La séptima plaga desafió a Horus, el anciano. Era una poderosa deidad falcónica, viene de la palabra, viene de la deidad falcónica y original. Con este ataque, el dios hebreo demostraba su superioridad, como decía mi esposa, e incluso por encima del conocimiento y de la disciplina médica de la época. Así que vemos aquí también cómo Dios estaba humillando a este dios que decían que era exactamente Horus el anciano. Ese era un dios egipcio. Y bueno, la octava plaga es la plaga de la langosta. La plaga de la langosta era la octava plaga que atacó a Shu, SHU, el dios del aire, la atmósfera y los vientos secos. Esto se debe a que Dios contaminó todo el aire con estos insectos voladores. Wow, qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hizo. Imagínense una plaga de langosta. Esto está en Éxodo capítulo 10, versículo del 12 al 15. La novena plaga. Las tinieblas. Wow, yo creo que ese dice la Biblia en Éxodo 10, capítulo 21 al 23, que duró 3 días. ¿A qué Dios representaba esta plaga? La novena plaga demostró el poder de Dios sobre la luz y el sol, y una de las principales deidades egipcias, el dios Sol Ra. Ra era el padre de todos los dioses, la cabeza del gran Enead, un grupo de nuevo de los más poderosos deidades, y era como una especie de, para los faraones allá, un supremo juez, diría. Entonces era como
como la punta de sus dioses, ¿no es cierto? Como el más poderoso dios de Egipcio en aquella época. Exactamente, el dios Ra de los egipcios, sí. Bien, entonces esto está en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. No lo leemos, hermanos, para que no sea tan larga. Pero esto está todo en la Biblia. Cada uno representa, cada plaga representa un dios egipcio. Y la última, la más potente de todas, la más fuerte, que la que causó un impacto más fuerte, ¿no? Esta sí, este era un ángel. Dice que Dios mandó un ángel, ¿sí? Un ángel y mató a todos los primogénitos. Pero ¿qué representaba este ángel? ¿En qué deidad de los egipcios era? La 10ª y devastadora plaga vino contra una familia de 3 deidades. La primera era Isia, la diosa egipcia más importante, que tenía todos los atributos sobre todas las demás diosas. Su misión era de la maternidad, devoción matrimonial, sanidad de enfermos y el hacer magias y encantos. La segunda era Osiris, el dios de la muerte y el gobernador, protector y juez de los difuntos. La tercera deidad era el hijo de Isis, Osiris, Horus, el hijo representado por un joven que se chupaba el dedo. O sea que acá en esta última plaga, la más fuerte de todos, tenemos 3. Tenemos la primera era Isia, la segunda Osiris, y el último era Horus, que era el hijo representado por un joven que se chupaba el dedo. Y qué bueno, ¿no es cierto? Es bueno saber que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha derrotado y vencido toda fuerza del mal y a los ídolos de todas las falsas naciones. Claro, acá vemos cómo Dios se está glorificando de una manera tremenda para dejarnos a nosotros la enseñanza. Pestilencia y enfermedades epidémicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Úlceras, enfermedades incurables, granizo de fuego y hielo, una destructiva tormenta arrasó con los campos de los egipcios, pero vemos que el pueblo de Dios siempre estuvo protegido por la mano poderosa de Dios, que estaba amparando al pueblo de Israel que había clamado por tanto tiempo. Así que si usted está clamando por algo, por su hijo, por su familiar, por lo que sea, no cese de clamar, porque si Dios tiene que usar aún a los elementos para glorificarse, Él lo va a hacer. Exactamente, así que esto queríamos compartir con ustedes, amada audiencia, queríamos saber el significado de cada plaga. Y esta fue la última plaga, la que representó a 3 deidades de los egipcios. Estamos hablando de los egipcios, ¿sí? De los egipcios, perdón. Sí. Entonces, Dios mató a su primer hijo de Faraón, y ahí donde dice Faraón que se vaya en esto, no puedo con esto, es como que fue muy fuerte, donde Dios tuvo que tocar al hijo amado de Faraón para libertar al pueblo. Pero imagínense un poco, vamos a hacer un poco de imaginación, vamos a hacer un poco de imaginación. ¿Cómo quedó Egipto con todas estas plagas? A ver mi esposo qué dice. El pueblo de Egipto, partamos de la base, desde la base de que era un pueblo muy próspero, ¿no es cierto? Era en aquella época un pueblo muy próspero que por el consejo de un siervo de Dios, justamente en los momentos de escasez se mantuvo rica. ¿Por qué? Porque Dios usó a este personaje José, su siervo José, para aconsejarle al anterior faraón que él debería guardar insumos porque vendría una época de escasez. Entonces, cuando en toda aquella región, ¿no es cierto?, vino una escasez, el pueblo egipcio tenía recursos, ellos tenían recursos en abundancia, ellos eran una nación muy próspera. Pasaron los tiempos y ellos siguieron prosperando, ¿no es cierto? La Biblia no dice que ellos no prosperaron, fueron muy, muy prosperados, ¿no es cierto? Pero después de esto, Dios fue humillando a los distintos dioses que ellos tenían para demostrarle que Dios es el verdadero Dios y Él es el que tiene poder sobre todos los dioses egipcios, ¿no es cierto? Y yo considero que después de tantas plagas y tantas humillaciones, ¿no es cierto?, el pueblo egipcio quedó totalmente devastado porque sus animales murieron, sus campos fueron destruidos, aún aquellos pequeñas ramas verdes que quedaron de las palmeras, aquellos granizos con fuego totalmente devastaron la región. Yo me imagino que habrá quedado un pueblo totalmente
desolado. Desolado. Yo creo que lo mismo. Yo si me pongo a meditar digo, wow, todo lo que el Señor mandó, ¿no es cierto? Todas estas plagas que Dios mandó a la ciudad de Egipto, quedó desolada, como decía mi esposo. Impresionante. Vos decís, wow, Señor, de tanta grandeza, como Dios derroca, ¿no? La grandeza, lo soberbio, Dios derroca, deja por el piso. Pero nuestro Dios es grande y poderoso. Escuchó y libró también, como decía, a Israel, ¿no es cierto? Todo el pueblo de Israel tenían ahí los siervos del Señor, que era Moisés, Aarón, decían, va a venir tal plaga, pero ustedes no le van a tocar. Va a venir tal plaga. Qué lindo eso, cuando estamos bajo la protección divina, Dios me vienen. Esta palabra para decirle, Salmo 91 dice que acampa bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo la protección de Dios. Por más que vengan muchas plagas, muchas enfermedades, nosotros estamos bajo la protección de Dios. Qué lindo estar bajo la protección de Dios, ¿no es cierto? Así que confiamos en el Señor y estemos bajo esa protección divina. Gloria a Dios. Vemos también que mientras Dios utilizaba los elementos que Él mismo creó para castigar al pueblo que había castigado, el pueblo de Dios, Dios utilizaba los mismos elementos en contraposición del pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque mientras usemos una de estas plagas, las plagas de las tinieblas, mientras en Egipto había tiniebla y oscuridad, que ellos no podían ver ni siquiera 1 metro de distancia, en el pueblo de Dios había luz. Ellos tenían luz. Dios. Mientras en el pueblo egipcio faltaba el alimento porque ya todos sus campos habían sido destruidos, los animales habían muerto, el pueblo de Dios estaba prosperado y estaba comiendo maná del cielo. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, los llevó por un camino de bendición. Fue difícil, pero Dios estuvo con ellos. Bien, entonces con esto damos por finalizado el bloque de significado de las plagas, de las 10 plagas de Egipto. Espero, hermano, que les haya gustado, que hayan disfrutado, ¿sí? Y meditado también con nosotros. Así que vamos entonces a escuchar alabanza a los hermanos que están en sintonía, a la hermana Dele que está ahí en su negocio, siempre está con la 92.5 prendida, le mandamos un saludo desde acá, ya está con su negocio y vendiendo todo el tiempo, siempre la hermana está ahí en sintonía. Dios bendiga a la hermana. Vamos entonces a alabanzas y ya venimos con más, la última parte ya de la programación. Viene la palabra del Señor también al final, la frutilla del postre, la parte más linda donde vamos a estar meditando la palabra. Así que ya volvemos con más Jesús Camino de Vida. Mais uma vez complicou, desandou e pra você acabou e não tem solução. Mais uma vez desespero bateu, o que aconteceu e você sem direção. Meu coração machucou, se feriu e frustrou com essa situação. E agora só chora tentando encontrar uma solução. Escute o que eu vou dizer. Pra que chorar assim? A sua história ainda não chegou no fim. Acalma o coração, confia no Senhor. Existe um Deus do céu que não te abandonou. Ele está com você, então não se preocupe, você vai vencer. Não chore só a dor e comece a sorrir. Deus está no controle, tem final feliz. Final feliz. Mais uma vez complicou, desandou e pra você acabou e não tem solução. Mais uma vez desespero bateu, o que aconteceu e você sem direção. Teu coração machucou, se feriu e frustrou com essa situação. E agora só chora tentando encontrar uma solução. Escute o que eu vou dizer. Pra que chorar assim? A sua história ainda não chegou no fim. Acalma o coração, confia no Senhor. Existe um Deus do céu que não te abandonou. Ele está com você, então não se preocupe, você vai
você. Então não se preocupe, você vai vencer. Não chore, só adore, comece a sorrir. Deus tá no controle, tem final feliz. Final feliz. 19 horas, 37 minutos. Bien, entonces continuamos con un poco más de programación, ya siendo las 7:41. Aquí estaremos hasta las 7:45 aproximadamente compartiendo la programación. No, 7:45, 7:55. 7:55, me comí 10 minutos. Pasa que ese es el tiempo de la predicación, ¿no es cierto? Ahí cierra. Así que cierra. más que agradecidos, hermanos, por ustedes estar ahí acompañándonos. Sabemos que están escuchando la palabra de Dios y nuestro deseo es que esto sea algo que caiga como un rocío, ¿no es cierto? Estas palabras que puedan germinar, que podamos aprender aquí humildemente juntos, los fundamentos que Dios tiene a la hora de hacer una cosa. A lo largo del programa aprendimos, por ejemplo, cómo Dios humilla al hombre cuando él se cree superior, ¿no es cierto? Vemos que Dios le enseña al hombre con amor y con medida justa, porque Dios castigó, por ejemplo, al pueblo egipcio por haber maltratado al pueblo de Dios. Para él glorificarse, él bien podría haber mandado a los egipcios terremotos, bestias
inimaginables, porque Dios es el creador, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el amor y la justicia de Dios, porque sabemos que toda la creación está sujeta a la justicia de Dios, Dios puso en balanza todo el pecado y la maldad del pueblo egipcio, y conforme a su misma medida de maldad, Dios castigó al pueblo de Egipcio, ¿no es cierto? Y hay algo que nosotros no contamos, que está también en la narrativa bíblica, es que cuando Faraón decidió dejar ir libre al pueblo de Israel para que adore a Dios en el desierto y vayan a la tierra prometida, ¿no es cierto? Faraón, cuando vio a su hijo que había muerto, dice que se llenó de ira, ¿no es cierto? Y él decidió juntar a sus mayores capitanes, a sus mayores jefes, reunió todo su ejército con carros de oro, dice la Biblia, y persiguió al pueblo de Dios, aún después de todas las cosas que le pasaron por ser malo. Aún así él decidió igualmente perseguir al pueblo de Dios, y ahí vemos lamentablemente, ¿no?, como todo ese ejército del pueblo egipcio fue totalmente devorado por las aguas del Mar Rojo, ¿no es cierto? Vemos cómo estaba el pueblo de Dios ahí, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y toca el Mar Rojo. Y así fue, el Mar Rojo se abrió, esa situación se va a abrir y Dios va a dar victoria, ¿no es cierto? Y allí vemos como el agua devoró totalmente al pueblo, a aquel ejército egipcio, ¿no es cierto? Dios permitió que las aguas se las traguen, y muchas veces así Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que las aguas se abran, el Mar Rojo se abra para que nosotros pasemos, y Dios quiere vernos felices, Dios quiere vernos contentos, porque después de esos años de sufrimiento vino la bendición para el pueblo de Dios, y ellos pudieron heredar la tierra prometida que Dios había prometido allá en el principio a su siervo Abraham. Le dijo que su descendencia sería mayor que la cantidad de estrellas, ¿no es cierto? Dios prometió, y ahí vemos nosotros como la Biblia nos cuenta el cumplimiento de la palabra del Señor. Si Dios te dijo que te va a bendecir, créele. Acordate de Génesis, acordate de cómo Dios libertó a una multitud, ¿no es cierto? Dios libertó, y si Dios lo hizo con muchos israelitas, porque eran muchos, se multiplicaron muchísimo, dice la Biblia, ¿cómo no lo va a poder hacer con una sola persona, ¿no es cierto? ¿Cómo no lo va a poder hacer con usted, mamá, que está clamando por sus hijos, por usted, papá, que clama por su esposa, por quien sea que está en una situación? Dios nos dejó esta historia real, porque esto es verídico y pasó, para que nosotros podamos confiar en la magnificencia y el poder divino de Dios, que Dios utiliza sus elementos para que obren conforme a la justicia y la voluntad del cielo. Imagínense que cuando el pueblo de Dios iba por el desierto, durante el día iba una noche que acompañaba al pueblo de Dios. Durante la noche había una torre de fuego que no solo alumbraba y trazaba un camino, sino que le contenía con ese calor, porque en el desierto hace frío, no sé si sabían, y el calor de esa columna de fuego le brindaba contención también. Y así es el Espíritu Santo con nosotros. Él está con nosotros, camino a la bendición, Él nos cuida, durante el día nos da sombra, durante la noche nos da luz, calor, contención. Él es el que está a cargo y al timón de nuestras vidas, seámosle fieles a Él, ¿no es cierto? Tomemos la Biblia, la palabra de Dios, como ejemplo para nuestras vidas, para que podamos seguir avanzando conforme a la voluntad del Señor. Me quedé sin palabras. Mi marido estaba predicando, gloria a Dios. Estaba predicando, qué lindo lo que estaba escuchando y meditando lo que estaba diciendo. Espero que todas las palabras que Dios puso en su corazón sean de bendición para su vida. Así que bueno, yo solamente digo gracias a Dios y gracias a todos ustedes que nos están escuchando, sí, que nos escucharon nuevamente. Vamos a estar todos los martes de 18 a 20 horas, así que hacernos compañía. Y vamos con la parte final ya, sí, que le toca, bueno, hoy nuevamente va a seguir predicando mi esposo, se destacó. Gracias doy a Dios por eso. Oren por él, para que Dios destaque y siga predicando este evangelio hermoso. Así que bueno, vamos a con la última parte del programa, vamos a escuchar la última meditación. Y llegamos al final de la programación, ya siendo las 7:46 de la tarde, atentos a ver que el Señor quiere conversar aún con nosotros. La hermana Viviana ya estará tomando la lectura en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. A ver qué dice el Señor con nosotros. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero María se preocupaba con los quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado de mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Bien. La lectura que ya la hermana Viviana estuvo tomando cuenta la historia de dos hermanas, ¿no es cierto?, que recibieron al Señor Jesús en su propia casa. Dice que Jesús, después de enseñar en Galilea, regresó a predicar en Jerusalén y visitó a María y a Marta en la aldea de Betania, ubicada en la falda del Monte de los Olivos. Marta y María son dos mujeres con una fe extraordinaria, y las dos actuaron muy bien, porque el servirle a Jesús y el oírle a Jesús son actividades muy buenas. El Señor, hermanos, no le resta importancia al servicio generoso de Marta. El caso es que Marta tenía preocupaciones. Estas preocupaciones muestran que su servicio debe cimentarse en la clase de amor que estaba mostrando María por Jesús. Estas dos hermanas personifican que la generosidad y el amor de Dios son realidades que se van entrelazando. El Señor le habló a Marta de una manera tan tierna y cariñosa como un padre a su hija, y le dice: Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús quería hacerle entender que aunque era justificado preparar la comida para los invitados que estaban llegando, su enfado hacia su hermana no era justificado. Jesús defendió la decisión de María como la mejor elección, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, dijo Jesús. Vemos que Jesús resalta el afán por las actividades diarias del hogar, que esto no trae beneficios, mas dijo que la mejor parte era elegir escuchar su mensaje, porque la vida, en la vida todo es más importante, pero una cosa es necesaria, y esta es, hermano, que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Vemos allí el caso de dos hermanas, una que estaba siguiendo a Jesús, pero ella estaba preocupada por muchas cosas, ¿no? Pero vemos a la otra situación en que está María, que ella deja todos sus quehaceres y ella pone a Dios en primer lugar, como habíamos meditado anteriormente, ¿no es cierto? Marta tiene la clase de generosidad que Jesús elogia, mientras que María demostró su amor por Jesús enfocando su atención a cada una de sus palabras. La acción que esta hermana María tenía al sentarse a los pies de Jesús demuestra el interés, la sumisión, la humildad por aprender la palabra de Dios. Al sentarse a los pies de Jesús, María demuestra que todo nuestro servicio debe estar cimentado en una relación personal y viva con el seguir a Cristo. Significa que nosotros podemos imitar el caso de tomar este ejemplo de Marta y María y hacer lo que María hizo, de dedicar nuestra atención completa a nuestro Señor Jesús. Nosotros, hermanos, debemos rendir nuestras necesidades delante del Señor. Por mucho que nos esforcemos y nos afanemos para cambiar las situaciones complejas de nuestras vidas, nada de eso podríamos lograr, porque solo Dios tiene el poder de transformar lo imposible. Y si nosotros hacemos como María y elegimos rendirnos ante Dios a pesar de todas las adversidades, obtendremos las respuestas oportunas y la solución a los problemas. Vemos, hermanos, que Jesús le dice que solo una cosa quiere el Señor de nosotros, y es que le entreguemos nuestro tiempo para escucharlo. Dejemos de tantos problemas, de tantas cuestiones como estaba María, y nosotros hagamos como estaba Marta, y hagamos como hizo María. Sentémonos a los pies de Jesús, humillémonos en la presencia de Dios y escuchemos lo que Dios tiene para nosotros, y así poder hacer su voluntad conforme a sus mandamientos. Vemos que hay dos clases de siervas de Dios en ese lugar. La una muy preocupada y la otra dejando y rindiendo sus preocupaciones a los pies del Señor. Y Jesús no discriminó el servicio que tenía Marta, sino que dijo que está bien lo que ella hace, pero lo que María estaba haciendo de dejar sus preocupaciones en los pies del Señor era un poco mejor. Así es, hermanos. Hermosa la palabra para finalizar, ¿no es cierto?, este bloque, ¿no es cierto?, ya terminando este programa.
Hermosa la palabra. 2 personas, 2 hermanas, una afanada y la otra quería estar a los pies de Jesús. ¿Quién no quiere estar a los pies de Jesús? Yo anhelo estar a los pies de Jesús. Amén, gloria a Dios. Anhelo estar a los pies del Señor. Así que no se afanen por nada y pongan todo, como decía mi esposa, a los pies del Señor Jesús. Él va a hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer, Él lo va a hacer. No nos afanemos, porque esto todo va a quedar, todo esto es vano. Pero lo que sí, lo que viene del cielo, eso es real y es hermoso y es glorioso. Así que Dios le bendiga a todos los hermanos, a los oyentes. Me estoy despidiendo ya. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí, por escucharnos. Espero que este programa sea de bendición para tu vida, para sus vidas, para las familias, para nosotros también. Oración por nosotros y me despido hasta el próximo martes. Si Dios así lo permite, estaremos con ustedes de 18 horas a 20 horas. Amén, 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 amén. Así que tomemos el ejemplo que nos deja Marta y María, ¿no? Que hagamos como María hizo, rindamos todas nuestras preocupaciones a los pies del Señor, escuchemos lo que Él tiene para nosotros, para que podamos hacer su voluntad y así poder nosotros cumplir con sus mandamientos, ¿sí? Así que estamos orando para despedirnos. Como decía mi esposa, próximo martes a las 6 de la tarde estaremos muy contentos de compartir 2 horitas de programación. Amén, vamos a orar entonces para terminar el programa. Padre nuestro Jesús, que te doy estás gracias en los cielos, en este hermoso te damos momento. las gracias, Señor, por Gracias por las permitirnos palabras una vez más leídas, estar por las palabras aquí. recibidas. Habemos ya Gracias, tu Señor. palabra, habemos Bendecimos hablado y todo adoramos lo que a tú pusiste Dios. en nuestras bocas. Gracias por este Ahora hermoso te pedimos, programa, Señor. Señor, que tú hagas Bendecí que a tus todas esas siervos, palabras que se Señor, hablaron de parte siervos, tuya puedan Señor. germinar, A todos los crecer, hermanos que están del dar otro lado, fruto al muchas 100 gracias por por este uno. momento, Ayúdanos Señor, a que tú confiar nos has dado. como confió Gracias, Moisés, Padre, te que él entregamos confió la gloria y la plenamente honra en en ti ti y para y hoy todos los queda como hermanos de la enseñanza fe, para para todos nosotros. los hermanos, Señor, Danos que la tienen mansedumbre que tuvo Sebastián. Moisés, Ayúdanos danos a la ser mansos fe, y la humildes, certeza Señor, que Padre tuvo Celestial. María para Te escuchar pedimos tu en este palabra momento, y para echar por tu todas gloria nuestros y tu afanes y bendición. ansiedades Te en tu entregamos, presencia. Señor, en tu Te damos las presencia. gracias, En te nombre de glorificamos Jesús. en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén.